Muy buenas tardes, amigos ingenieros, un nuevo programa de Mirando al Bicentenario. En esta ocasión trataremos el tema el mercado financiero y las organizaciones. Para ello, esta vez contamos con la grata presencia del economista Carlos Meléndez Serrano. Carlos, bienvenido al programa, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, en este mundo globalizado en el que vivimos y en que las decisiones de unos afectan a otros, ¿qué es el mercado financiero? ¿Cómo las organizaciones se interrelacionan en este mercado? Claro. Ante todo, hablando de globalización, la globalización, y me hace acordar hace mucho tiempo, cuando empecé en el mercado financiero, nosotros teníamos información de primera mano, pero por medio de los periódicos, por medio de revistas, y esto fue cambiando a través del tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque he visto esa transición, cuando se habla de esa globalización, que poco a poco se fue dando, se fueron abriendo las fronteras, y en eso incluyó a las transacciones, los bienes, los servicios, el mercado de capitales. Entonces inclusive se acortaron las distancias básicamente por el lado de la información. La internet revolucionó el mundo, la información estaba a la mano, y entonces la globalización cada vez fue creciendo más. Y en ese sentido los mercados financieros pues tomaron forma. Los mercados financieros, al irse globalizando, pues simplemente ya uno podía hacer transacciones a nivel mundial de un lado para otro con suma facilidad, lo que no era posible antes. Se interrelacionan, ¿por qué? Porque todo, al no haber barreras, simplemente lo único que sucede es facilitar la negociación entre compradores y vendedores, ofertantes y demandantes, al punto que se transan las operaciones diariamente en cantidades sumamente fabulosas, vamos a decirlo así. Entonces se interrelacionan muy estrechamente entre los agentes económicos, los inversionistas y el mismo mercado que ofrece, vende y además capta dinero de los superhabientes. Muy bien, Carlos. Dime, pero toda esta captación muchas veces y todo este movimiento financiero a veces está asociado a un riesgo. Sabemos que las organizaciones se enfrentan a riesgos financieros. ¿Cómo minimizar ese riesgo financiero? Cuando se globaliza, cuando entra ya la globalización y toma forma, los mercados financieros se sofistican. O sea, quiere decir que los productos que antes existían, antes de esta apertura global, van tomando forma. Se crean nuevos instrumentos financieros, llámese derivados financieros, por ejemplo, los cuales se van adaptando a los mercados. Y esta adaptación a los mercados genera una necesidad de parte de los inversionistas a poder saber más acerca de estos productos, a poder saber cómo se negocian, para qué sirven, qué rentabilidad me puede dar. Entonces, como va tomando forma el mercado financiero, también hay riesgos adelante, riesgos que poco a poco van apareciendo, que el mercado en ese momento, o en este caso los agentes económicos, los inversionistas, quizá no lo van tomando en cuenta, van aprendiendo en el camino. Y entonces los reguladores tienen que entrar ahí en función, porque así, para eso funcionan los reguladores a nivel mundial y acá también en Perú, para que ellos puedan tener ciertos indicadores en el cual vean si es que le indican si es que hay riesgos o no. Y esos riesgos implica de que si rebalsan, pues puede haber esos cracks como el que sucedió el año 2008 con los bonos hipotecarios en los Estados Unidos. Simplemente no se registraron mucho estos bonos, fueron vendidos a nivel internacional, la gente que tomaba las hipotecas no pagó y simplemente pues se produjo un crack y al final no se sabía quién tenían estos bonos. Entonces, por eso a partir de allí ya las personas, los dirigentes a nivel mundial dijeron hay que regular el mercado. Ahora se está hablando de que quizás se suavice esto que el otro, pero yo creo, particularmente en mi opinión, de que no debería de haber cierta elasticidad. ¿Por qué? Porque es allí donde nuevamente se puede formar esas volatilidades extremas y esos riesgos se maximizan. Esas burbujas financieras. Se forman las burbujas y esas burbujas cuando revientan, bueno, ya sabemos lo que pasa. A todos, ¿no? Así es. Carlos, hablemos del mercado financiero peruano. ¿Qué entidades regulan el sistema financiero peruano? ¿Qué leyes? ¿Cómo se organiza este sistema financiero bancario?
Nosotros acá en Perú tenemos entes reguladores y entes que supervisan y entes que hacen las dos cosas, ¿no? Una de ellas, muy conocida, es el Banco Central de Reserva del Perú, que ve la estabilidad, la estabilidad económica, ve la política económica, ve las tasas de interés. Ellos vienen, están muy atentos monitoreando el mercado para que no se produzca inflación, ven como digo, la estabilidad de la moneda, que la moneda no suba ni baje en cuanto al tipo de cambio. Ellos se ingresan al mercado comprando, vendiendo dólares. El encaje en el caso de los encajes también, para restarle un poco más de liquidez a los bancos para que puedan prestar, y por otro lado también ven las tasas de interés. Ahora se habla mucho de la tasa de interés de referencia, ustedes lo pueden ver en los periódicos que sale continuamente, que la tasa de interés de referencia cómo sale, pero esto va relacionado también con los resultados acerca de la inflación. La inflación rango meta hasta 3% y creo que es 1,5% o 2%, 2 y 3%. Entonces, con el último indicador que ha salido, estamos en 2,7%, si no me equivoco, de inflación, porque habíamos sobrepasado un poquito del 3%. Ahora, hablando también de otros reguladores, es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Ellos supervisan, ellos tienen que ver por los intereses del público que accede, en este caso, a los bancos. Entonces, al acceder a los bancos, ellos también tienen que tener cierta seguridad que los bancos tengan que cumplir con ciertos parámetros que la superintendencia les dicta. Les dice, oye, tú tienes que cumplir con tu encaje, tienes que cumplir con este nivel, entonces, en ese sentido, no pueden salirse de esos indicadores porque ya hemos tenido por experiencia que algunos bancos hace mucho tiempo se fueron a la quiebra por producto de malas decisiones, ¿no? Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs ve por los bancos, las cajas municipales, cajas rurales, ven en este caso también por las instituciones financieras, que son los bancos, y las AFPs, que son las administradoras de fondos privados de pensiones, que también ellos también están regulados por ellos. Por otro lado, para terminar, la Superintendencia del Mercado de Valores vela por los intereses de los inversionistas que acceden al mercado de capitales y mercado de valores. Entonces, en ese sentido, ellos velan también porque haya transparencia en los mercados, en la formación de los precios de los diferentes valores listados en nuestra Bolsa de Valores de Lima. Y ahora, como hablando de la globalización en el primer punto, decimos de que los inversionistas de Perú pueden hacer negocios en todo el mundo, entonces también se hacen negocios con la Bolsa de Nueva York. Entonces, igualmente, la Bolsa de Nueva York está regulada por su Comisión Nacional de Valores y nosotros por la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, también son muy estrictos en ese caso y velan por la transparencia del mercado y dan la debida información, porque todos los inversionistas tienen que tener información veraz y oportuna en el momento. Muy bien, Carlos. En cuanto a la cultura financiera en nuestro país, ¿cómo ves la aplicación de los conceptos básicos de finanzas personales entre los peruanos? ¿Cómo va lo del ahorro, la inversión y la rentabilidad en nuestra población? Mira, por experiencia, a través de los años, son muchos años, son más de 30 años en el sistema, claro, y todos los días se aprende algo. Yo digo, ¿no? Hay momentos en que la cultura acá quizá está un poquito estancada, no ha avanzado como debería ser, y también va de la mano con que nuestro mercado tampoco ha crecido mucho. Al no haber crecido mucho, la gente común y corriente, cuando uno le habla de ahorro, cuando uno le habla de inversión y rentabilidades, a veces se genera cierta confusión. ¿Por qué? Porque el ahorro es lo que yo destino de mis ingresos, una parte de mis ingresos lo ahorro. Pero después de eso, cuando yo tengo mis ahorros, una parte de mis ahorros yo veo si es que puedo invertir. Lo que pasa es que hay una cierta aversión al riesgo, así se llama, aversión al riesgo. Esa aversión al riesgo significa es que como yo no conozco, y lo desconocido me produce temor, entonces, ¿cómo entro yo o cómo compro yo un activo como una acción? Para hablarlo en términos sencillos, una acción que se cotice en una bolsa, ¿cómo compro yo si es que tengo el temor de perder mi dinero? O sea, en cierta forma, cuando yo decido o cuando se decide invertir,
se tiene que pensar en función de que es una inversión a largo plazo y que está sujeto a un riesgo que lo puedo minimizar con un estudio de la empresa, de la gestión de la empresa, qué utilidades ha dado, de ver si el sector está bien en el que se desenvuelve, que si sus productos venden bien en el mercado nacional, en el mercado internacional. Entonces hago mi análisis de valor fundamental. Pero a la vez también el que está en el mercado y quiere entrar a comprar una acción, pues hace también un estudio que se dice el análisis técnico para ver en la curva de precio, para ver si es que me dice si ha subido mucho, y contrastando con el valor fundamental, veo sus indicadores técnicos y veo si es un momento oportuno de comprar. Claro, obviamente que eso lo logran con cierta asesoría, pero con el tiempo también logran a dominar, porque he visto mucha gente que sí ya empieza a conocer mejor y ya lo maneja mejor, y maneja mejor también sus riesgos, o los riesgos que va a tomar. Entonces, por un lado ahorran y por otro lado también invierten, y entonces van moviendo y van controlando, porque lo principal que uno siempre decimos, ¿no? Tú lo principal, lo que tienes que hacer es controlar. Cuando ya sienta que pierde el control, hay que preocuparse. Así muy bien, Carlos. Dime, ¿y cómo vamos en el mercado financiero mundial? Sabemos que hay un índice global de competitividad. ¿En qué posición está el sistema financiero peruano? ¿Y qué otros países están bien ubicados en este ranking? Claro, el índice global de competitividad es justamente un indicador que lo maneja o lo elabora el Foro Económico Mundial, si no me equivoco. Entonces lo hace en el sentido de poder evaluar 137 economías, porque eran 140, ahora son 137, y pues ve en cuanto a diferentes parámetros, vamos a decir así, qué cosa es lo qué le dice al final, quiénes son los países más competitivos, más productivos, más eficientes, como para poderlos mirar mejor. ¿Y quiénes son? Primer país, Suiza, pues. Suiza. Segundo país, Estados Unidos, ¿no? Y después vienen otros países también del primer mundo. Y nosotros estábamos hasta hace un año en el puesto 69 y ahora estamos en el puesto 72. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ese es el asunto. Dentro del todo el diagnóstico por el cual hemos perdido peso en este ranking, sí. Exactamente, lo que ha pasado es que tenemos en este caso organizaciones que no están caminando bien, organizaciones del Estado, la corrupción, que es algo muy importante que ha venido tomando cuerpo lamentablemente, y eso no debería de pasar. Ya como lección bastante, pero esperemos que tenga una solución. Entonces eso nos ha hecho perder competitividad y estamos en el puesto 72. Ahora, yo viendo el tema decía, bueno, y nosotros estamos en el puesto 72, ¿y cómo están los otros países que por lo menos son nuestros vecinos o países de Latinoamérica, ¿no? Y veo que en el puesto 33 está Chile. 33. En el puesto 33, en el puesto 47 Costa Rica, en el puesto 50 Panamá, en el puesto 66 Colombia, y después venimos nosotros en el puesto 72. Justo por el factor que mencionas, la institucionalidad. La institucionalidad, y eso es muy importante. Muy débil no, es que la institucionalidad es tan importante, es como en el caso de usted. Usted es un gremio muy fuerte, ese gremio fuerte y representativo. Entonces, si ustedes se hacen cada vez más fuertes, tienen, la imagen al exterior. Si ustedes hacen buen trabajo, pues obviamente la gente va a confiar. Si ustedes son responsables, obviamente, va a haber unos principios, valores, va a haber cosas que les acompañan la gestión y todas esas cosas en el cual van a ser respetados en el ambiente. Pero si ustedes van a hacer cosas que no, entonces obviamente la gente no los va a ver con respeto. Entonces yo creo que este ranking también en cierta forma nos refleja eso, ¿no? Entonces hay variables de prosperidad que ellos evalúan. Y la primera justamente me habla de institucionalidad y justamente, mira, coincidentemente la primera son las instituciones. Sí, pues. Hablando de eso, segundo, infraestructura, tercero, entorno macroeconómico, la salud y educación después, quinto punto, educación superior, sexto, eficiencia de mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación en materia de negocios y últimamente innovación. Es que ahora se habla mucho de innovación también, ahora se habla mucho de emprendimiento, qué hacemos, pero hay que innovar. No se tiene que quedar uno. Yo creo que
en cierta forma estas cosas, estos puntos van a tener que ir cambiando y podemos ir escalando. El Perú yo creo que se encuentra en un buen momento, lo que pasa es que lamentablemente la corrupción sí nos ha hecho mucho daño. Carlos, te comprometo para una próxima entrevista, trataremos Mucho temas de gusto, innovación. con mucho gusto, para cuando quieran, muchas gracias. Buenas noches, amigos.